Qué gusto estar nuevamente con ustedes, aquí, en el privilegio que tengo de reemplazar a Verónica Palenque, nuestra habitual conductora y directora del programa, que en unos días más se va a reincorporar ante sus pantallas. Ella está gozando de una merecida vacación. Así que nada, mientras tanto, insisto, tendré el privilegio de conducir este espacio que por supuesto se ha convertido en un espacio muy familiar y de mucha fidelidad por parte suya. Elecciones, 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 no podemos dejar de hablar de ello. Hemos estado intoxicados en el último tiempo de hablar de temas absolutamente partidarios, lo político nunca se va a dejar de hablar, pero decir si este es buen candidato, este es mal candidato, si el Tribunal Supremo Electoral es confiable porque tal fue tal, etcétera, etcétera. Hoy queremos apartarnos de ese ámbito y queremos hablar de un tema especializado, de un tema técnico. Además, estoy seguro que tenemos al invitado correcto para ello. Está con nosotros el ingeniero Miguel Serrano. A Miguel tuve el gusto de conocerlo cuando fue director nacional de informática en la ex Corte Nacional Electoral, la Corte de los Notables, la Corte de Iván Guzmán de Rojas, la Corte de Jorge Lasarte, la Corte de Alfredo Bocángel, de doña Alcira Espinosa, los recuerdo muy bien. Miguel, qué gusto de don Huáscar Cajías, que fue el presidente. Yo ya no estuve con don Huáscar, ¿no? Pero indudablemente Huáscar Cajías fue el pilar de esa corte de notables, donde quien ganaba o quien perdía, lo que menos hacía es echarle la culpa a la corte, ¿verdad? Y creo que ese realmente era el peso específico de esa corte. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, realmente para mí es un honor compartir este momento, y realmente vinieron a mi mente momentos muy interesantes e importantes en mi vida principalmente y en nuestra historia. Porque yo recuerdo que cuando ingresé al organismo electoral lo hice con convocatoria pública, claro. Examen, porque me tomaron incluso examen de la ley electoral en ese momento. O sea, los funcionarios que trabajábamos en esa época, sobre todo con el doctor Huáscar Cajías, la doctora Espinosa, Iván Guzmán de Rojas, nuestro científico boliviano, tenían que tener un nivel no solamente técnico, sino también de compromiso institucional. Así era, así era. Miguel fue director nacional de informática, yo fui director nacional de educación cívica y ciudadana. Exactamente. Se llamaba en ese entonces, realmente un privilegio trabajar con los señores que además eran muy exigentes, ¿no? Muy arruinaditos en el tema de exigencia personal. Quiero aprovechar, abrir un paréntesis para enviar un saludo muy afectuoso a Jorge Lasarte, quien se encuentra pero muy delicado de salud, ¿no? Entonces, enviarle un saludo que creo que es absolutamente necesario en este pequeño espacio de la bohemia que tenemos. Pero Miguel no se ha quedado solo en eso. Miguel, después de ser director nacional de informática en la Corte Nacional Electoral, ha estado, por supuesto, en actividades profesionales relacionadas al ámbito electoral, siendo asesor y en algunos casos consultor en varios procesos electorales en América Latina. Así es, he tenido el honor de trabajar con la OEA, con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con CAPEL. He estado desde Perú hasta Guatemala, incluso hasta no solamente desarrollando auditorías, porque una de las tareas que son más críticas y más importantes de un proceso electoral se refieren a lo que es la auditoría a la base de datos, a las distintas bases de datos que dejan la confianza y la transparencia en el organismo electoral del país que fuera, la ciudadanía, y confía en el trabajo que realizan, ¿no? Eso es lo que queremos apuntar hoy día. A ver, ¿cuánta confianza podemos tener en el Tribunal Supremo Electoral, en la transparencia de las próximas elecciones, sin hacer un juicio de valor personal de nadie? A nosotros no nos interesa si tal vocal fue tal, ¿verdad? Hoy queremos hablar exclusivamente del tema técnico. Miguel, tú mencionabas el tema de base de datos como el elemento central, fundamental, es decir, la base de datos que alimenta luego todo tu proceso electoral. Uno cree que solamente es el padrón electoral, claro, pero hay muchos otros elementos. A ver, comiénzanos a explicar eso, por favor. ¿Qué bases de datos son las que construyen un proceso electoral en general? Bien, en el proceso electoral yo comienzo con la principal base de datos, que es la inscripción de los ciudadanos,
que en nuestro país es una inscripción permanente, pero también tengo una base de datos de los candidatos. Por ejemplo, cuando yo voy a generar una base de datos de ciudadanos que quieren rendir sus servicios, prestar sus servicios a la organización estatal. También tengo la base de datos de los militantes, de los simpatizantes de una agrupación política, de un partido político, de una asociación. También tengo la base de datos de los resultados electorales, de las actas, porque la forma en la que se maneja el proceso electoral actual es que ahora el voto ha sido reemplazado por el acta, y el acta es la que llega en un determinado momento a ser computado, porque yo comienzo a elaborar el primer acta en la mesa de votación con el jurado electoral. Ahí tengo otra base de datos que son los jurados electorales, que salen de la base de datos del padrón electoral de los ciudadanos, y genero el primer acta. Esa acta viaja hasta el organismo electoral departamental y genera el acta departamental, que después se llega a computar a nivel nacional, dependiendo de la elección que se haga. La base de datos es continuamente alimentada, por supuesto, como sabemos. La pregunta directamente a la yugular, es decir, yo puedo tener confianza en mi tarjeta de crédito, ¿verdad?, porque hay una base de datos además que me respalda a mí, o el banco podría tener confianza en el sentido de que tiene una base de datos que alimenta la información que tiene sobre Marcelo Sigla. La pregunta del millón, la base de datos, principalmente la que se recibe de los ciudadanos que están aptos para votar, ¿es confiable? ¿El modo es correcto? La pregunta es, la respuesta es: debe ser confiable, porque desde el momento en el que yo estoy manejando gran cantidad de información, ya no puedo agarrar los libros y buscar uno por uno para decir, sí, Miguel Serrano está habilitado para votar. Entonces yo tengo que empezar a manejar bases de datos informatizadas. Entonces ahí surge la necesidad de tener un sistema de seguridad confiable, porque lo que usted ha mencionado hace un momento es bien importante. Usted tiene una tarjeta de crédito, usted tiene que tener la tranquilidad de ir a un cajero automático, introducir su PIN, su firma electrónica, y saber que está sacando el dinero de su cuenta, ni más ni menos. Entonces, el manejo de las bases de datos, dependiendo del tipo de actividad que se haga, requiere seguridad, transparencia, confidencialidad y sobre todo, confianza. ¿Y técnicamente cómo puedo tener esos elementos? Teniendo una unidad de sistemas sólida, con conocimiento, con experiencia, porque esa es otra de las variables también que se tiene, ¿no? O sea, la experiencia a veces se la gana con la práctica permanente y la gestión, porque no hay nada que hacer que cuando uno tiene la responsabilidad de hacer un proceso, se llame bancario, se llame transaccional, porque imagínense, la base de datos de un banco es más transacciones. Yo estoy mandando y recibiendo información. En un proceso electoral, por ejemplo, tengo una transacción relativamente corta, pero llega un momento en el que mi pico de transmisión sube. El día de la elección tengo gran cantidad de información recibida en horas. Entonces yo tengo que tener el respaldo tecnológico y la suficiente capacidad tecnológica, no solamente de tecnología informática o tecnología de comunicación, sino recursos humanos que puedan manejar ese proceso. ¿Y tenemos esa capacidad técnica, esa capacidad de recursos humanos a tu criterio? Insisto, sin entrar a juicios de valor personal ni institucional. Desde el punto de vista informático, Bolivia es un país que está relativamente bien posicionado. Tenemos empresas en Bolivia que desarrollan software para otros países. Entonces tenemos, no voy a mencionar nombres por respeto y no olvidarme algunos otros, tenemos software que se ha importado para procesos electorales, por ejemplo, ¿no? Software que se utiliza en Guatemala, que se utiliza en otros países. Tenemos software que me permite hacer diagramas de procesos, o sea, BPM, Business Process Management,
que me permite desarrollar aplicaciones. O sea, en Bolivia sí tenemos la capacidad para tener el respaldo y la formación académica y la experiencia para cualquier reto tecnológico que se requiera. Bien, una de las funciones fundamentales en las que termina la recolección de la base de datos, y es lo que interesa, digamos, en la parte política central, es la construcción de tu padrón electoral. El padrón electoral es la lista de ciudadanos habilitados para votar en un proceso electoral, ¿no? ¿Cómo se da la construcción de un padrón electoral? Bien, primero tengo que hacer la captura de la información en campo, y eso significa que el ciudadano debe ir a registrarse. Ahora, tengo varias bases de datos. Tengo el registro civil, tengo el CEGIP, tengo, bueno, dependiendo de la cantidad de documentos que tengo en el estado en el que estoy, esa información se puede migrar, se puede cruzar, se puede complementar. Entonces, cuando yo comienzo la creación del padrón electoral, parte del registro ciudadano, porque yo tengo que identificar, por ejemplo, que un ciudadano ha cambiado de domicilio o un ciudadano ha entrado en la edad habilitada para votar. Entonces tengo que tener ese registro permanente. O que un ciudadano ha muerto y que ya tiene que ser depurado del padrón. Quiero recordarte que ese fue uno de los temitas en la anterior elección, no sé si te acuerdas. Claro, precisamente, desafortunadamente el tema de los ciudadanos difuntos es un tema muy álgido en nuestro país porque tenemos cementerios clandestinos, no todas las personas tienen... Registran a Exactamente, entonces mi registro de defunción a veces no refleja la cantidad de personas. Entonces ahí surge la iniciativa, la gestión que tiene que tener el organismo electoral para poder, digamos, salir bien de ese evento, ¿no? ¿Cuáles serían, por ejemplo, las medidas técnicas para que los muertos no estén figurando en el padrón electoral? A ver, la solución que nosotros dimos, no sé si lo recuerdas, fue crear 3 listas índice. Una que era la de los votantes, otra de los ciudadanos que no habían votado en la anterior elección, posibles depurables, y de los ciudadanos que habían sido depurados por cambio de domicilio. De esa manera yo tengo la posibilidad de decir, a ver, Miguel Serrano no está en esta lista, ok, busco en la otra. ¿Por qué? Porque no había votado en la última elección, pero no lo estoy depurando, lo estoy poniendo como una bandera de alerta. Entonces, yo tenía la lista blanca, que era el índice, la lista amarilla y la lista roja, digamos, en términos solamente referenciales. De tal manera que si Miguel Serrano había mudado a otro departamento, o otra zona, otra casa, permanecía en el libro anterior, el registro. Entonces, esos son los mecanismos que se dejaron habilitados y que se tienen en todo el mundo, ¿no? ¿En el caso boliviano se utiliza esto? Esa es una pregunta que no te la puedo responder, porque desafortunadamente el proceso, el organismo electoral, por normativa, ya no difunde mucho la información. O sea, nosotros tenemos la información que se nos presenta, ¿no? Un poco por normativa, la nueva ley electoral hace que la información ya no sea tan fluida como era antes. Bueno, así se construye un padrón electoral. ¿Cuáles son los riesgos de que tu padrón electoral no sea el reflejo exacto de quiénes son los ciudadanos habilitados para votar? Paréntesis y comentario a usted. ¿Cuán adulterado puede resultar, o cuáles son los peligros para cuán adulterado pueda resultar un padrón electoral? A ver, voy a retrotraerme hace un par de meses cuando hubo el problema de la base de datos de padrón de militantes. Exacto. Hemos tenido ciudadanos que estaban en un partido político, en una agrupación política, que nunca se habían registrado. Entonces, eso muestra la seriedad y la complejidad del manejo de una base de datos. Porque yo no puedo mezclar la información, yo no puedo tener algo que no está controlado. Entonces, la confiabilidad del padrón electoral está siempre sujeta a una auditoría.
No es solamente de una auditoría informática o una auditoría de sistemas, que es uno de los requisitos que tiene que tener un organismo que maneja base de datos, se llame banco, se llame universidad, se llame instituto, se llame organismo electoral, sino también la auditoría administrativa, porque yo tengo que tener una auditoría a los procesos, proceso de inscripción, proceso de depuración. O sea, una auditoría no solamente es financiera, sino tengo muchas auditorías que los organismos electorales del planeta utilizan, porque yo tengo que tener no solamente parecer transparente, sino ser transparente. Entonces, como tengo ese juego, yo tengo que tener un análisis de cómo hago mi registro, cómo hago el sorteo, porque no te olvides que tenemos varias etapas, ¿no? En el proceso preelectoral, el día de la elección y el postelectoral. Claro, aquí el Tribunal Supremo Electoral se descargó y le echó la culpa a los partidos políticos, en el sentido de que ellos eran los responsables, por supuesto, de levantar las listas de los ciudadanos, supuestamente militantes, ¿no? Y bueno, al final, pues no hubo el recaudo de decir, a ver, deme la lista de tal ministerio, o deme la lista de tal institución, vamos a poner a todos estos, ¿verdad? Ahí, sus carnets de identidad, tengo el dato, y les haremos una firmita que se parezca, o algo por el estilo, ¿no? Y al parecer, muchos de los libros fueron llenados así. Y mucha gente reclamó, ¿yo por qué estoy de militante ahí si nunca he pertenecido a un partido político? Sin embargo, esto tiene una solución sencilla. ¿Por qué no utilizamos lo biométrico para también registrar a los militantes? Exactamente. Es lo que mencionábamos hace un momento. Yo tengo varias entidades que tienen la información, firmas, huellas dactilares, fotos. Entonces yo tengo la posibilidad en un estado organizado de poder hacer convenios interinstitucionales, ¿no? Donde, por ejemplo, a mí se me acerca una agrupación política y me hace llenar un formulario donde pongo mi firma, probablemente mi huella digital, mi impresión digital, mi nombre completo y todo eso. Entonces yo, el concepto de preclusión es una variable muy importante. Lo explicaremos a la gente. Preclusión es que cuando una etapa electoral ha finalizado no puede repetirse. Exactamente, y eso se aplica porque precisamente no puedo ir a revisar lo que ha ocurrido antes en un proceso electoral, sino se anularían procesos electorales complicados. Entonces, aquí yo tengo un organismo electoral que asume la responsabilidad del manejo de esa base de datos. Entonces, tiene no solamente ser un salvaguarda o un almacén, sino que da un certificado. Correcto. Y ese certificado tiene que ser avalado, porque si no, entro en una materia que es muy complicada, que es el del delito informático, que está tipificado. Es decir, más allá de lo incómodo que fue para los ciudadanos que se inscribieron, perdón, que estaban supuestamente inscritos en un partido político y no lo estaban, es un delito. Exactamente. Es un delito, ¿verdad? Es un delito y, claro, nadie dijo nada. El Tribunal Supremo Electoral solamente echó la culpa a los partidos políticos. Pero eso nos demuestra la fragilidad de lo que tú mencionas precisamente, ¿no? Es la auditoría, la capacidad de poder analizar esa base de datos. Vamos a seguir hablando del padrón electoral en esta conversación absolutamente técnica. No queremos hacer juicio de valor sobre el Tribunal Supremo Electoral, sobre quienes lo componen y demás. Estamos tratando de desmenuzar, y se nos viene en el siguiente bloque, los peligros de un fraude electoral. ¿Es confiable nuestro padrón electoral? Preguntas que sin duda alguna van a ser respondidas después del corte.